voy a empezar diciendo, recuerden que todas las clases yo incito mucho a que haya participación, entonces por lo cual necesito, ¿alguna vez escucharon hablar lo que es la conciliación bancaria? ¿En qué consiste? ¿De qué trata? ¿O alguno que tal vez ya tenga la experiencia? ¿Alguien? Jóvenes, recuerden que toda participación ahorita en las aulas virtuales, yo las estoy considerando como puntajes de participación, ¿sí? Licenciado, la conciliación bancaria es la transacción registrada de los estados de cuenta, ¿ya? Que haya igualdad, que sean registrados en los libros mayores contables en todas las empresas. Ok, muy bien. ¿Quién participó? Por favor, me dice su nombre. Freddy Pisaluque. Ok, muchas gracias, Freddy. Bien, como dice su compañero, ese registro, ¿cierto? Déjenme anotar su nombre. Ok. Es ese registro que vamos a hacer tanto en nuestros libros mayores de nuestra empresa como lo que nos va a dar el banco. El banco nos entrega un documento el cual se llama extracto bancario, ¿sí? Esa es nuestra herramienta de trabajo. ¿Para qué? Nuestra herramienta de control para verificar, como dice, de que todos nuestros gastos, ¿sí? Que tengamos, todos nuestros movimientos contables que tengamos dentro de la empresa coincidan con lo que estamos manejando en el banco, ¿sí? Recuerden que banco también es una cuenta bastante utilizada e importante en lo que estamos viendo en contabilidad. Por lo tanto, quiero que vean aquí, no sé si es preferible aumentarle el tamaño, creo que voy a hacer eso. Ok. ¿Todos pueden ver bien las hojitas? Ok. ¿Ven bien ese tamaño de letras, jóvenes? Por favor, me confirman, necesito que se vea claro esto. Sí, dicen, se ve. Ok. Bien, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. Para hacer una conciliación bancaria yo tengo que verificar que todos mis movimientos que se realicen y estén registrados en los libros mayores de contabilidad de una empresa coincidan con el extracto bancario que me van a entregar, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué voy a hacer en este ejemplito? Vean que aquí yo tengo un par de movimientos que puedo realizar, ¿sí? A diferencia de caja chica, aquí ya puedo trabajar con montos mayores, ¿sí? No me limito a lo que me digan a diferencia de caja chica. Por lo tanto, denme un minutito. Están queriendo ingresar. Bien, por lo tanto los movimientos que vamos a registrar aquí pueden ser elevados, ¿sí? Pueden ser más que lo que veíamos en caja chica, ¿sí? Entonces vamos a ver cuenta por cuenta en el ejercicio que les estoy presentando el día de hoy, ¿sí? Vean que aquí tengo un depósito de apertura que me está registrando la empresa, ¿sí? Si yo hago un depósito de apertura, voy a anotarlo en mi columnita del debe, ¿sí? Siguen ingresando, ok. Voy a anotar en la columna del debe, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener un saldo hasta esa fecha, voy a tener un saldo de 2.500, ¿sí? Sencillo. ¿Cómo lo va a registrar el banco? El banco lo va a registrar esta columna del debe, ¿sí? Esta columna del debe yo la voy a pintar a ver de un colorcito. Lo va a registrar en sus créditos del banco, ¿sí? Entonces lo va a registrar en la columna de sus créditos, ¿sí? Es decir, que al momento de que nos entreguen nuestro extracto bancario, en nuestra cuenta, en la columna del crédito, va a aparecer este 2.500. ¿Sí? ¿Se comprende esa parte? Sí. Ok, muy bien. Por otro lado, si yo hago un depósito en efectivo, es decir, registro en mi contabilidad, en la empresa, registro que estoy haciendo un pago en efectivo al banco, el banco lo va a registrar como
lo mismo, un depósito en efectivo, estoy haciendo el pago y está sumándose a mi cuenta en el banco. Por lo tanto, este 1500 se va a sumar y mi saldo hasta esa fecha va a ser de 4000. Lo mismo que va a pasar en mi empresa, solamente que aquí está en otra columnita. ¿Se logra apreciar? Ese pago, ese depósito en efectivo va a venir a la columna del crédito en mi extracto bancario y en mi contabilidad va a venir en la columnita del debe, ¿ok? En el siguiente movimiento, vean que aquí tengo un retiro en efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy sacando dinero ¿de dónde? Del banco, ¿cierto? Por lo tanto, el banco lo va a registrar como si hubiéramos hecho un pago. Hagan de cuenta que estamos en las cajas del banco y está haciendo un pago en efectivo, ¿sí? Nos está dando el dinero en efectivo. Entonces va a debitar a nuestra cuenta, es decir, va a reducir en 500 bolivianos nuestro saldo anterior. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Hasta esta columna? Sí. Sí. Ok. Perfecto. Ahora, viene la parte importante. Necesito que presten mucha atención acá. En los siguientes movimientos que tengo, más abajo, voy a revisar aquí primero en mi columnita de la empresa, ¿sí? En mis libros de contabilidad de la empresa. ¿Qué me dice aquí? Que hice un depósito en cheque, ¿sí? Por 20.000 bolivianos. Y más abajo dice que hice un pago por mantenimiento de 1.500, ¿sí? Eso es lo que tiene registrado la contabilidad de mi empresa. Por otro lado, en este extracto bancario no aparecen esos movimientos, ¿se dan cuenta? Y además tengo el registro de un débito por emisión de chequera, por valor de 300 y un abono de un cliente que me pagó 5.000 bolivianos a esta cuenta. Por lo tanto, al final del ejercicio, vean que mi saldo no coincide, ¿sí? Mi saldo de la empresa no coincide con el extracto bancario, ¿sí? Si el ejercicio hubiera terminado hasta esta columna, vean de acá, voy a remarcarla nuevamente. Si el ejercicio hubiera terminado hasta ahí, la conciliación bancaria hubiera sido efectiva y todo estaría cuadrado, ¿sí? Tendríamos la igualdad, porque mi saldo hasta esa fecha del 23 de enero de 2025 era de 3.500 y en mi extracto bancario hasta la misma fecha, mis tres movimientos de acá fueron registrados al igual que en la empresa, ¿sí? ¿Qué procede una vez que yo detecto eso? Cuando yo vea este tipo de ejercicios, necesito ir tachando o ir marcando qué movimientos tengo diferentes, ¿sí? Ayúdenme aquí, por favor. En esta columna, en este cuadrito de acá, de la contabilidad de la empresa, ¿qué movimientos no están, perdón, qué movimientos coinciden primero? ¿Sí? ¿Qué movimientos coinciden en la contabilidad de la empresa con el extracto bancario? El depósito de apertura, el depósito en efectivo y un retiro en efectivo. Ok, estos tres movimientos coinciden en mi extracto bancario. Por lo tanto, esos tres movimientos yo no los voy a tocar, no los voy a mover ni los voy a remarcar, ¿sí? Entonces, estos dos les doy el visto bueno, por decir, ¿sí? ¿Qué movimientos no tengo registrados en común? Por ejemplo, aquí tengo un depósito en cheque y en mi extracto bancario ¿tengo o no tengo? No hay. No tengo. Ok, hagamos el análisis por favor paso a paso. Hice yo un cheque por el valor de ¿cuánto? La empresa hizo un cheque por el valor de 20.000. de 20.000. 20.000. ¿Qué pudo haber pasado? Necesito que no solamente seamos buenos registradores, sino que también buenos analistas, ¿sí? Buenos agentes de control. Si aquí está 20.000 registrado y no está en mi extracto bancario, ¿qué pudo haber pasado con este movimiento? Escucho sugerencias, opiniones. No lo Que no actualizaron. sea tan- Ok, que no se ha actualizado, ¿sí?
que no ha sido cobrado tal vez el cheque también, o no ha sido entregado, ha estado todavía en circulación, ¿cierto? Puede ser que ya haya ya haya sido efectuado aquí en la empresa, pero todavía no ha llegado a ser registrado por el banco. ¿Sí? Bien, entonces este movimiento yo lo voy a resaltar con otro colorcito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no lo tengo registrado en mis extractos bancarios. Vamos por otro lado. Tengo el pago por mantenimiento por el valor de 1500 que no está registrado acá. ¿Cierto? ¿Sí o no, jóvenes? Tengo un pago por mantenimiento que no está registrado en el extracto bancario. Entonces, ahí, ¿qué pudo haber pasado? Puede ser un mantenimiento en refacciones, de pintura, plomería, electricidad, mantenimiento por aires. Bien, como les iba diciendo, pudo haber sido un pago realizado que todavía no ha sido cobrado. Hagan de cuenta que este pago ha sido emitido con una chequera. Y el cheque, recuerdan en documentos mercantiles, una materia que ya han debido pasar, ¿qué tiempo de vigencia tiene un cheque? ¿Recuerdan? 30 días. 30 días, correcto. La emisión de cheque tiene una vigencia de 30 días, por lo tanto, si yo hice el cheque efectivo el 27 de febrero, puede seguir en circulación, ¿cierto? Eso es un cheque en circulación que puede ser cobrado hasta el 27 de marzo, que no ha sido todavía registrado por la empresa, que no ha sido registrado por el banco. Entonces, como este movimiento no ha sido registrado, también yo lo voy a resaltar, ¿ok? Nada más, aquí todos los movimientos registrados por igual están aquí, que coinciden con el extracto bancario. Y estos dos no me coinciden, ¿sí? Son los movimientos que todavía no están registrados en mi extracto bancario. Por otro lado, tengo movimientos en mi extracto bancario que no han sido registrados en mi contabilidad de la empresa. Sí. Cierto. ¿Cuáles serían? Débito por emisión que era y abono de clientes de Delta Cruz. Ok. Bien. Tengo un débito por emisión de chequera y un abono del cliente Delta Cruz por el valor de 5.000 bolivianos, ¿sí? Al final del ejercicio tengo saldos diferentes, ¿sí? Vean acá. Bien, ya detecté cuáles son mis asientos, o sea, mis movimientos que no han sido registrados en común. Por lo tanto, voy a hacer el ejercicio, me voy a apoyar de este tipo de planilla, ¿sí? Aquí yo ya lo tengo resuelto. Les decía, según mi empresa, yo entré en un saldo. Yo tengo un saldo de 22.000 bolivianos, ¿cierto? Ahora, lo que yo necesito anotar aquí va a ser de la siguiente manera. Puede ser un movimiento como puede ser varios. Yo ya los tengo aquí tachaditos. Vean. Cargos de la empresa no registrados en el banco. Quiere decir, movimientos que han estado aquí que no han sido registrados por el banco. Cuando digo cargos, aquí está resaltado, me refiero a los débitos. Me refiero a esta columnita de acá. En esta columna tengo algún cargo que ha sido registrado por la empresa y no por el banco. El depósito en cheque. El depósito de 20.000. en cheque por el valor de 20.000. 20.000. Muy bien. Más abajo dice abonos de la empresa no registrados por el banco, es decir, movimientos que estén aquí. Cuando digo abonos me refiero a esta columna, la columna del haber. ¿Hay algún movimiento en la columna del haber registrado en la empresa y no en el banco? El pago por mantenimiento. El pago Mantenimiento. exactamente, el pago por mantenimiento. ¿Por un valor de cuánto? De 1.500. De 1.500. Ok. Bien. Ya hice el registro acá. Vámonos del lado contrario.
Es decir, abonos y cargos registrados por el banco que no han sido registrados por la empresa. En este caso, cargos del banco no registrados por la empresa. Cargos me refiero a débito. ¿Qué cargo aquí tengo señalado que no ha sido registrado por la empresa, pero sí por el banco? Correcto, débito por emisión de chequera. Bien, ¿por el valor de cuánto? De 300 bolivianos. ¿Sí? Por otro lado, dice abonos del banco no registrados por la empresa. Al decir abonos me refiero a la columna de los créditos, ¿sí? ¿Qué crédito tengo registrado aquí que no tengo registrado en la empresa? El abono de cliente del Delta Cruz. Exacto, el abono del cliente del Delta Cruz por 5.000 bolivianos, ¿sí? Bien. Hasta aquí ya tengo todos mis registros que no han cuadrado, que no están registrados ni en la empresa ni en el banco, pero sí está registrado solamente en un lado de la contabilidad, es decir, solamente por la empresa, que no están registrados por el banco y viceversa. Entonces, presten atención aquí. Según mi empresa, yo tengo 22.000 bolivianos de saldo, ¿sí? Esto es como si yo tuviera disponible para gastar, ¿cierto? Pero según el banco tengo otro saldo. Según el banco yo solo dispongo de 8.000, ¿sí? Entonces, todos estos movimientos que no están cuadrando, voy a hacer sus respectivas sumas y restas, ¿sí? Vean aquí, a este 22.000, por favor, los que estén con calculadora a mano, necesito que les resten estos 20.000 del depósito, este cargo que no ha sido registrado por el banco, le sumen 1.500, les resten 300 y al final le vuelvan a sumar 5.000. Necesito que me digan cuánto es ese resultado. ¿Sí? Repito, 22.000 bolivianos menos 20.000 más 1.500 menos 300 más 5.000. 8.200. 1.200. 8.200. Sí. ¿Sí? Ok. Ese 8.200 yo lo voy a anotar como si fuera la diferencia de todos estos movimientos. Vean que ese 8.200 coincide acá con el saldo que tengo en el banco. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces voy a anotar saldo según el banco de 8.200. ¿Sí? Si se dan cuenta, partí del saldo según mi empresa y terminé en el saldo según el banco. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Pero mañana me olvido. Sí, entendido, pero mañana se olvidan. No se tiene que olvidar. Para eso les voy a dejar un par de ejercicios. Así van a recordar bien. Ok, continuemos. Si yo hice eso, puedo hacer a la inversa también. Puedo partir del saldo del banco y puedo terminar en el saldo de la empresa. ¿Sí? Voy a hacer este mismo movimiento, aunque ya lo tengo aquí anotadito. Bien. A ver, déjenme acomodar un poquito esto. Tenía que haberlo copiado. Bueno, como les iba diciendo, partimos del saldo de la empresa según mi estado, mis libros mayores de contabilidad de la empresa, y terminé en ¿dónde? Partí de 22 y terminé en el saldo según el banco, ¿cierto? Por otro lado, puedo hacer lo mismo en esta columna. Puedo partir del saldo del banco y puedo terminar en el saldo según la empresa. ¿Sí? Todo esto lo vamos a borrar.
Ya. Vean acá. El saldo según el banco, ¿cuánto era? 8.000 bolivianos. Tengo los mismos movimientos aquí. Cargos de la empresa no registrados por el banco. ¿Cuánto era? 20.000, ¿sí? Es el mismo 20.000 de acá. Luego tengo abonos de la empresa no registrados en el banco. Por valor de 1.500, que son los mismos 1.500 de acá. Cargos del banco no registrados por la empresa, que vendría a ser el débito por emisión de chequera, por el valor de 300 bolivianos, que es el mismo de acá. Y tengo los abonos del banco no registrados por la empresa por valor de 5.000, que son los mismos de acá. Necesito que hagan la siguiente operación. A estos 8.200, súmenle, como dice acá, sumarles 20.000, restarles 1.500, sumarle 300 y restarle 5.000. ¿Cuánto sale ese saldo, por favor? Necesito que me hagan ese cálculo. 22.000. 22.000 exactos. $22.000. ¿Alguien sacó un resultado diferente? No, está bien. Sí, todos coinciden. Permítame, voy a revisar si no hay nadie en espera. Ok. Creo que hay alguien más. Bien. Sigamos. ¿Hasta aquí alguna duda de los cálculos que hemos realizado? Preguntas, consultas. ¿Por qué resto? ¿Por qué sumo? ¿Alguna pregunta? No creo. No creo. Todo ok. Dice, ¿por qué en uno se suma y en el otro se resta Ok. el débito? Bien, buena pregunta. Bien, joven, necesito que pregunten, ¿sí? ¿Por qué? Porque si todos quedan callados, todo ok, me imagino que ya han entendido o es que ya saben de contabilidad, ya me han ganado ahí. Vean, atiéndame. Vamos a hacer el ejercicio por qué en uno se suma y por qué en otro se resta, ¿sí? Hagan de cuenta, imagínense la empresa, ¿sí? Hagan de cuenta que la empresa tiene un depósito, tiene un cheque, ¿sí? A favor de 20.000 bolivianos, ¿cierto? Vamos por ahí. ¿Qué va a pasar si yo registro ese movimiento en el banco contra la cuenta del banco? ¿Qué se va a hacer? Se va a debitar, ¿cierto? ¿Me dejo entender? Es como ustedes, cuando ustedes tienen en su saldo, me imagino que varios de ustedes utilizan su cuenta, su banca móvil. ¿Qué pasa cuando ustedes hacen un pago por QR? Se resta, se debita. Se debita, ¿cierto? Y la persona o la empresa a la que ustedes han realizado ese pago, ¿qué va a hacer? Va a sumar en su cuenta, ¿cierto? Un caso hipotético, si yo tengo que pagar, por si yo tengo una compra que me voy a hacer, ahorita que están empezando clases muchos los colegios, voy a hacer una compra de útiles, ¿sí? De materiales de escritorio. La empresa que me está vendiendo acepta pagos por QR. Yo como cliente voy a ir y voy a pagar, ¿cierto? Voy a pagar con QR. Mi cuenta del banco, ¿qué va a pasar? Va a disminuir, ¿cierto? Y la cuenta de la empresa que me está vendiendo Aumenta. va a aumentar, ¿sí? Es por eso que lo que yo tengo registrado aquí en mi columna del debe, en mi banco se refleja en mi columna de los créditos y viceversa, ¿sí? Es decir, si yo he hecho un depósito en mi cuenta, vamos a decir que el dinero en mi empresa disminuyó y mi cuenta en el crédito aumentó, ¿cierto? Se acreditó 2.500 en el banco. Es por eso que aquí, si yo tengo registrado esto en una columna del debe,
al momento que yo tenga que registrarla en el banco, se va a registrar en las columnas, ¿sí?, de al lado. No va a ser en la misma, va a ser en su columna del haber o de los créditos en este caso, ¿sí? Es por eso que aquí estamos disminuyendo y en el otro estamos. ¿Por qué? Porque aquí estamos sacando, queremos encontrar como resultado el saldo según el banco, ¿sí? Estamos queriendo llegar a este resultado. Mientras que por el otro lado estamos queriendo llegar al saldo según la empresa, cotejando los datos de partida en el primer cuadro, nuestros saldos de la empresa. Vamos a ir haciendo las respectivas restas, por decir, restas y sumas, hasta llegar al saldo del banco. No sé si quedó clara la respuesta o la pregunta, perdón, que me estaba haciendo su compañera. Sí, Ok. licenciado, pero en ese caso, digamos, cuando se sacaría para caja chica, ¿cómo debería decir? ¿Se debita, no? Se debita. Mi cuenta, ¿qué va a pasar en el banco si yo retiro dinero de mi cuenta del banco? ¿Va a sumar o va a restar? Va a restar. Va a restar mi cuenta del banco y va a sumar mi cuenta de la empresa, ¿cierto? Sí. Entonces, ese es el movimiento que yo estoy realizando, ¿sí? Todo lo que yo haga en la empresa se va a registrar a la inversa en el banco, en el extracto que me entregue el banco. En resumidas cuentas eso, todo lo que yo haga aquí en la empresa se va a registrar de manera inversa en el banco, ¿sí? Entonces todo lo que es el debe y débito es el positivo que vamos a poner ahí abajo, ¿no? Sí. Toda esta columnita, por eso está marcadito de un color diferente. Vean que la columnita de aquí del debe tiene el mismo color que los créditos acá. Y todo lo que está en el haber está aquí en el débito. Ahora, una vez que ya hice estos cálculos y veo que coinciden, déjenme acomodar esto de acá que es repetido a lo que está arriba. Esto no me sirve acá. Lo vamos a mandar acá a un lado, que no estorbe. Bien. Una vez que ya tengo estos cálculos, ¿sí?, sé que el saldo según mi empresa es 22.000 y el saldo según mi banco es 8.200. Les hago una pregunta. ¿Cuál sería, ¿sí?, el monto real que yo tengo para disponer en la empresa? Hagan de cuenta que les piden un informe, ¿sí? Viene gerencia y les pide un informe y le dice cuánto tengo en la empresa, ya sea para pagar servicios, para pagar alquileres, pagar sueldos y salarios, etc. ¿Qué respuesta les voy a dar yo al gerente? Que, Pues 8.200. que tenemos... Lo del banco. Que tenemos... En el banco. ¿Seguros? ¿O lo que tengo en la empresa? ¿Cuál de los dos voy a hacer? Lo que yo supongo que lo que hay en La empresa, licenciado, ingeniero. Por lo que hay, por lo Y que la empresa, por lo que la empresa ya está designado ya. ¿Sí? Ok. En realidad, ninguno de los dos montos es el real, porque ambos tienen errores, si se dan cuenta. Aquí yo tengo errores que están registrados aquí, pero no en el banco, y viceversa. Ambos montos no son los reales, porque dentro de estos 22.000 hay 305.000 bolivianos que no han sido registrados acá. ¿Se dan cuenta? Y dentro de estos 8.200 hay 20.000 y 1.500 que no han sido registrados en el banco. Por lo tanto, ¿sí?, ninguno de estos dos saldos son mis reales, ¿sí? Para sacar ese cálculo, vamos a apoyarnos de otro cuadrito auxiliar que tengo acá. ¿Sí? Vamos a hacer una comparación de saldos, ¿sí?
voy a tener por un lado el saldo que tengo de mi empresa y por otro lado el saldo que tengo del banco. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Aquí yo tengo 22.000, que era el saldo que me arrojaba la empresa, y 8.200, que era el saldo que me arrojaba el banco. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Sí, está. El saldo real, ¿cómo yo voy a sacar mis saldos reales? Tengo aquí los cargos de la empresa no registrados en el banco. Por lo tanto, si yo digo cargos, me refiero a que son débitos, ¿cierto? ¿Dónde no están registrados estos? Estos 20.000 no están registrados ¿en dónde? Dice cargos registrados en la empresa, es decir, que en la empresa sí están registrados, como se ve acá, pero no están registrados en el banco. Entonces tengo que hacer mi respectiva corrección. Esos 20.000 van a pasar a ser registrados en el banco. ¿Se entiende? ¿Se entiende el primer movimiento acá? Sí, Lisa. Ok, bien hasta ahí. Como está registrado en la empresa pero no en el banco, entonces yo voy a ir a registrar esos 20.000 en la columna del banco. Siguiente movimiento. Abonos, dice haber de la empresa. Pago por mantenimiento. ¿Sí? Este pago ya fue registrado en mi columna del haber en la empresa. Pero ¿dónde no fue registrado? En el banco, ¿cierto? Ahora yo les pregunto, el pago por mantenimiento, sea cual sea el mantenimiento, para la empresa, ¿qué representa? ¿Representa una suma, es un ingreso o representa un gasto? Un gasto. Es un gasto, ¿cierto? Por lo tanto, ese gasto, vamos a decir, ese gasto no ha sido registrado en la columna de débitos del banco, ¿cierto? Sí. Sí. Por lo tanto, esos 1.500 yo lo voy a registrar en la columna del banco, pero en negativo. ¿Se entiende por qué es negativo? Es un débito, claro, es negativo porque es un débito, dice el ingeniero. Exactamente, porque se está debitando de mi cuenta. Siguiente movimiento. Dice cargos, o sea, débito de la empresa no registrados por la empresa. Dice débito por emisión de chequera. No hubo, este gasto no se ha registrado. Si yo digo débito en el banco, hablando del extracto del banco, ¿el débito qué se refiere? ¿Es una suma o es una resta de mi cuenta bancaria? Una resta. Una resta. Resta. Es una resta, ¿cierto? Está saliendo dinero de mi cuenta bancaria. Esa resta que está registrada en el banco no ha sido registrada en la empresa, ¿cierto? ¿Cierto? Esa resta del banco no ha sido registrada en la empresa. Por lo tanto, esa resta, ¿dónde la voy a registrar? En la columna de la empresa, en negativo. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Muy bien. Por último, dice abonos del banco, es decir, movimientos del banco en el haber que no han sido registrados en la empresa. Al decir abonos, la columna del haber en realidad es la columna ¿de dónde? De los créditos, ¿cierto? Si dice abono del cliente Delta Cruz, es decir, un cliente fue al banco y pagó 5.000 bolivianos al favor de mi cuenta, es decir, está sumando mi cuenta, ¿cierto? ¿Cierto? Se está sumando. Sí, ingeniero. Se está sumando 5.000 bolivianos en mi cuenta. Que esos 5.000, esa suma de 5.000 bolivianos sí se ha registrado en el banco, pero no se ha registrado en la empresa. Por lo tanto, voy a registrar esos 5.000 bolivianos como una suma en la columna de mi empresa. Si nosotros hacemos ahora con estos movimientos, hacemos una suma total en esta columna de la empresa, mi saldo va a ser de 26.700. Por otro lado, si hago el mismo ejercicio en la columna del banco,
van a ver que va a cuadrar. Por favor, ustedes cotejen si esta suma y esta resta es correcta. ¿Sí? Partan de 22.000 menos 300 más 5.000. ¿Cuánto va a ser el resultado? Tendría que ser el que está aquí en pantalla. Está correcto, ingeniero. ¿Coincide los 26.700? Sí, licenciado. Ok, Sí, dice. muy bien. Por otro lado, hágame estas sumas y restas. Partan del saldo según mi extracto bancario, súmenle 20.000 y réstenle 1.500. Está correcto, Luis. ¿Sale igual 26.700? Sí, ingeniero. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Se entendió entonces? Una vez que ya hice estos cálculos, ¿sí? 26.700 tanto para mi empresa como para mi banco. La respuesta a la pregunta que les decía, si el gerente de la empresa me solicita, me pregunta, ¿cuánto va a ser el disponible que yo tengo para ocupar en este momento? Me dice, ¿sí? Según mi banco me dice que yo tenía 8.200, según mi empresa yo tenía 22.000. Al final, ¿cuál tenía la razón? Ninguno, ¿verdad? Tenía que hacer la respectiva corrección en ambos. Y mi respuesta a la solicitud de mi gerente va a ser la siguiente, que tenemos 26.700 bolivianos. ¿Se entiende de dónde salió esos 26.700? Jóvenes. Me perdí. Ya. ¿Quién se perdió? Yo, Espérenme, voy a revisar si no hay nadie más. Freddy, creo que tenía la mano levantada, iba a preguntar algo. No, licenciado. Ya. Ok. Bien. ¿Dónde se perdieron? ¿Este cuadrito se entiende? ¿O el último? Donde hacemos la combinación de ambos. El último. El último, Luis. Bien. desde ahí. Ya. Vamos a hacer de nuevo esto, ¿sí? Vamos por partes. Según mi saldo de la empresa, según mi cuadrito de contabilidad de acá, yo tengo 22.000 bolivianos. Hasta aquí no hay ninguna objeción, ¿cierto? ¿Se entiende el por qué? ¿Sí? Sí. Ok. Y según el banco, hasta esta fecha, yo tengo 8.200. Tampoco hay dudas ni preguntas aquí, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es hacer un ajuste, ¿sí? Estoy revisando uno por uno los movimientos, los cuales no han sido registrados, ¿sí? En este caso, tengo el movimiento de ¿cuánto? Voy a tratar de hacerlo un poquito más grande esto para que se vea mejor. Ahí, véanme acá. Tengo un depósito en cheque de 20.000 bolivianos. ¿Dónde está registrado esto? Esos 20.000. ¿En qué parte? Está registrado acá, ¿cierto? Está registrado en la contabilidad de la empresa, ¿cierto? ¿Y dónde no está registrado? En el banco, ¿cierto? En el banco. Si yo hago un depósito en cheque, es decir, voy a ir a dejar me han hecho un depósito en cheque, vino, sea el motivo, cualquiera la fuente de ese dinero, yo tengo un cheque por 20.000 bolivianos que está en circulación, ¿cierto? Llegó a la empresa, yo la registré, pero todavía ese cheque no ha sido cobrado, no ha sido depositado, no ha sido registrado. ¿En dónde? En el banco. Entonces, estos 20.000 bolivianos, ¿está a mi favor o en contra de la empresa? Vean acá. Estos 20.000 bolivianos, ¿está a favor o en contra de la empresa?
¿En qué columna A está? favor. Está a favor, ¿cierto? Está en la columna de... Está en el débito, se va a acreditar en el banco en el crédito. Exacto, está a favor de mi empresa, ¿cierto? Significa una suma de dinero para mi cuenta. Por lo tanto, esos 20.000 bolivianos yo los voy a registrar aquí, en la columna del banco, porque es donde no los he registrado, ¿se dan cuenta? Sí los registré en la empresa, pero no en el banco, ¿cierto? Como fueron registrados en la empresa, ¿dónde falta que sean registrados? En la columna del banco, ¿cierto? En la columna del banco se va a registrar como un crédito, ¿sí? Va a ser registrado como un crédito y el crédito es a favor. Por eso está con un signo positivo en la columna del banco. ¿Se entiende ese movimiento? El movimiento de acá. Para su compañera, creo que tenía alguna consulta ahí. Esos 20.000 bolivianos están registrados a favor de la empresa, están en la columna del debe, por lo tanto va a ser registrada en la columna de mis créditos al momento de que yo tenga que hacer mi conciliación bancaria. ¿Sí? Preguntas, dudas de este movimiento en específico. ¿No? Licenciado, una consultita, Dígame. que estoy medio perdido. O sea, en realidad la empresa tenía 22.000, ¿no es cierto? Sí, tenía registrados 22.000. Y el banco 8.200. Sí, estamos partiendo de ahí. Y haciendo el paralelo de que digo, o sea, el saldo total, digamos, el final, tanto de la empresa como del banco, que sale los 26.700. Ahora, ¿de dónde me salen los 4.700? 4.700, la diferencia. Ah, ya. Estás haciendo una diferencia del saldo de la empresa con el saldo final, por decir un ejemplo. Sí, sí, sí. Ya. Esos 4.700 en realidad viene a ser la diferencia del saldo que hemos hecho en la empresa con nuestros saldos reales, ¿sí? ¿Qué hice? Es decir, voy a hacer un ejemplo tal vez un poco más sencillo ahorita para que se entienda, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le doy dinero a un empleado para que me pague, ¿sí? Para que me pague los servicios de luz en la CRE, ¿sí? Hagan de cuenta eso. Le estoy dando dinero a un empleado para que vaya y me pague los servicios de luz en la CRE, ¿sí? Yo le voy a dar 500 bolivianos, ¿sí? Entonces voy a registrar en mi empresa 500, que está saliendo dinero, está restando 500 bolivianos, ¿cierto? Está restando 500 bolivianos, ¿sí? Y ese empleado está en camino a pagar a la CRE. Y yo reviso por internet si debo o no debo pagar todavía, ¿sí? ¿Me dejo entender? Tengo 500 bolivianos que está en circulación, ¿sí? Hay 500 bolivianos que yo voy a hacer el pago de luz, ¿sí? Y reviso en internet que todavía tengo una deuda de 500 bolivianos, ¿sí? ¿Se dan cuenta que no coincide todavía? ¿Por qué? Porque esos 500 bolivianos todavía están en movimiento, están por llegar a hacerse efectivos en la empresa de CRE. Aquí en Santa Cruz es CRE, por si acaso, la empresa de luz. Si no me equivoco, en La Paz es Electropaz, ¿cierto? En Cochabamba desconozco la empresa, ¿sí? Pero esos 500 bolivianos, si yo veo en línea, no ha sido pagado todavía. Sin embargo, ya han sido restados de mi empresa, ¿cierto? ¿Se deja entender ese movimiento? Sí, parece que estoy entendiendo. ¿Sí? Repito, hagamos el ejercicio. Yo le di 500 bolivianos a un empleado para que me vaya a pagar los servicios de luz a la empresa CRE, ¿ok?
y verifico inmediatamente en línea. Obviamente va a salir que no está pagado todavía, ¿cierto? Pero ya registré la salida de dinero de mi empresa. Entonces, para hacer ese ajuste, yo estoy registrando el movimiento que todavía no ha sido efectuado. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Esos 500 bolivianos sé que sí o sí se van a hacer efectivos, por lo menos en el transcurso del día. ¿Sí? En el transcurso del día ese empleado va a ir hasta la CRE y va a pagar. Y si yo reviso al final del día por internet si debo esos 500 bolivianos, ya se va a efectuar. Pero ahorita inmediatamente me está pidiendo un reporte el gerente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esos 500 que ya fueron debitados, entonces yo tengo que asumir que ya fueron pagados. Aquí, que ya se van a hacer efectivos. ¿Por qué? Porque tengo la plena confianza de que al empleado que le he mandado a hacer eso va a tardar por lo menos una hora en hacer ese pago, ¿sí? Pero ya está registrado el desembolso, por decir, ya fue registrado que salió 500 bolivianos para pagar ese servicio de luz, ¿sí? Volvamos al ejercicio. Ahorita va a entender por qué sale lo que sale aquí, esos 4.000. Esos 4.200 está haciendo solamente una diferencia del saldo que me registró la empresa, ¿sí? Versus el saldo real que yo tengo. ¿Sí? Vamos por parte. Me quedé en esta partecita de aquí, ¿sí? Estos 20.000 bolivianos eran a favor de la empresa, ¿cierto? Que sí han sido registrados aquí en la empresa. Están registrados aquí, pero no están registrados ¿dónde? Aquí en la columna de mi extracto bancario. Está registrado aquí como una suma, por lo tanto en mi columna de créditos del banco yo la voy a anotar, ¿sí? Se va a anotar como una suma para el banco, ¿sí? Esa parte creo que quedó clara, ¿cierto? Ok. Vamos con el siguiente movimiento, ¿sí? Estos abonos de la empresa no registrados en el banco, es decir, movimientos que yo haya realizado en mi empresa que no se registraron en el banco, es decir, salidas de dinero que no he registrado en el banco. En este caso, tengo alguna salida de dinero que no se registró en el banco. Por eso les preguntaba, el pago por mantenimiento para la empresa, ¿qué significa? Es un gasto, ¿cierto? Es una salida de dinero. Entonces, esos 1.500, cuando el banco lo registre, ¿cómo lo va a registrar? ¿Como una suma a mi cuenta o como una resta a mi cuenta? Como una resta. Como una resta, por lo tanto va a ser un débito, ¿cierto? Es de ahí que yo voy a restar 1.500, ¿sí? Este 1.500 se entendió, ¿no ve? Este creo que estaba más sencillo de entender. Vamos con el otro movimiento, dice cargos del banco. Ahora ya estoy en la parte del banco, ¿sí? Hasta aquí es lo del banco, ¿sí? Todo esto es del banco, que sí se registraron en el banco, pero no se han registrado en mi empresa. ¿Qué quiere decir? Un débito, cuando yo digo débito por emisión de chequera, ¿qué se refiere? Que me han restado en mi cuenta, ¿cierto? Me han restado dinero en mi cuenta para pagar esa chequera. ¿Me han restado cuánto? Me han restado 300 bolivianos. Esta resta de 300 bolivianos ¿ha sido registrada aquí en la empresa? No, ¿verdad? Estos 300 bolivianos no han sido registrados en la empresa. Por lo tanto, estos 300 bolivianos, ¿en qué columna yo debería haber registrado acá? En la columna de haber. En la columna del haber. Entonces se entiende que estos 300 bolivianos está disminuyendo mi cuenta. Débito por emisión de chequera, es decir, me han restado 300 bolivianos en mi cuenta del banco. Ese movimiento sí fue registrado en el banco, pero no en la empresa. Entonces yo voy a registrar, ¿dónde me está faltando registrarlo? En la empresa, ¿cierto? Por lo tanto, en este cuadrito, ¿yo dónde voy a registrar esos 300? Aquí, como una resta.
Como una resta en dónde? En mi empresa. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, aquí viene la respuesta de dónde salen esos 4.700. Yo tengo aquí, dice, abonos del banco, es decir, lo que el banco sí me ha registrado, pero no me registró mi empresa. ¿Sí? Vino un cliente y me pagó, ¿sí? Abonó a mi cuenta, es decir, acreditó, ¿sí? 5.000 bolivianos. Cuando yo digo esto, si alguien viene y me deposita en mi cuenta, me acredita en mi cuenta o abona a mi cuenta, ¿qué va a pasar? Mi saldo al final, ¿va a sumar o va a restar? Suma. Va a sumar, ¿cierto? ¿Va a sumar en qué cantidad? En 5.000 bolivianos. Entonces, estos 5.000 bolivianos yo lo voy a anotar en mi columnita ¿de dónde? En mi columnita de la empresa. ¿Por qué? Porque sí ha sido registrado en el banco, pero no ha sido registrado en la empresa. Ahora, ¿qué pasa si yo hago la diferencia de 5.000 menos 300? O sea, esto era el único movimiento que me faltaba registrar en mi empresa. ¿Cuánto es 5.000 menos 300? A su compañero que me estaba preguntando hace rato. 4.700. 4.700. De ahí salen esos 4.700 que me preguntaba. ¿Qué viene a ser acá? Esos 4.700 vienen de ahí. ¿Ahora sí? Sí. Esos 4.700 vienen de estos dos movimientos que yo registré en el banco, ¿sí? Pero no en la empresa. Es por eso que yo estoy anotando aquí. ¿En dónde me faltaba registrar? En la empresa. Por eso es que está anotado en la columna de la empresa. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, otra duda? Ya aprendí hasta mañana. Ahora sí, hasta mañana. Si les doy ahorita un examen sorpresa, ¿lo resuelven? Por lo menos un 50%. Por lo menos un 50%, ¿sí? Bien, joven. Ya saben de dónde salió esos 4.700 que me preguntaba su compañero. Ahora, si yo hago la diferencia aquí, por ejemplo, de 8.200, ¿cuánto me faltaba para llegar a 26.700? 4.700. No. De 8.200 a 26.700, ¿cuánto me faltaba? 18.000. 18.500, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Esos 18.500, ¿de dónde creen que sale? De los 20.000 menos los 1.500, ingeniero. De aquí, exactamente. De estos dos movimientos que yo he registrado en la empresa, pero no en dónde, no en el banco. ¿Sí? Ahora sí quedó más claro de dónde sale el dinero. El dinero que me faltaba. ¿Se entendió, jóvenes? Si les doy otro ejercicio ahorita con los mismos datos, pueden resolver estos apuntes por si acaso. Yo se los voy a mandar, va a estar en la plataforma, ¿sí? Todos los movimientos que hemos realizado va a estar ahí, ¿sí? Y este sería nuestro saldito, nuestro saldo real. Ahora sí, saldos reales son estos de acá. Ok. Otra forma de ver este ejercicio, si quieren notarlo de ese modo, lo que está aquí remarcado son movimientos que no están registrados, ¿cierto? Voy a hacer un ejercicio un poco más sencillo. Me voy a ir a otra hoja. Voy a copiar todo esto. Espero que se copie bien.
Vamos a hacer otro ejercicio un poco más sencillo, ¿sí? Ya. Vean aquí, por favor, ¿sí? La fecha la podemos tomar ahí indiferentemente. Ok. Présteme atención aquí. Voy a armar otro ejercicio. Más sencillo. Vamos a tratar de hacerlo más sencillo. Bien, vamos a hacer una apertura de cuenta por un valor similar. 2.000 bolivianos, ¿sí? 2.000 bolivianos. Depósito en efectivo va a ser una suma. Retiro, vamos a hacer un retiro de solo 1.000. Ok. Y el único que no va a cuadrar, vamos a hacer estos dos de acá. Estos dos van a salir correctamente y estos dos no van a estar cuadrados aquí. Ya, hasta ahí vamos a cambiar todo. Bien, jóvenes, préstenme atención acá. Aquí voy a tener un saldo de 2.000, más 1.000 va a ser 3.000, menos 500 voy a tener 2.500 al final. Mi saldo al final va a ser 2.500. Aquí está sumado correctamente, 2.000, 3.000, 7.700, ya, listo. Préstenme atención a este ejercicio. Este es otro ejercicio, ¿sí? Un poquito más sencillo lo voy a hacer esta vez. Préstenme atención, ¿sí? Yo tengo los siguientes movimientos, ¿sí? Si yo digo depósito, ¿sí?, por apertura de cuenta por el valor de 2.000 bolivianos, ¿qué estoy haciendo? Tengo dinero a mi favor o en mi contra. Tengo dinero a favor, ¿cierto? ¿Sí? Bien. ¿Qué va a significar en la columna de la empresa del extracto bancario? ¿Está registrado? Sí, ¿verdad? Está registrado. ¿Se dan cuenta? ¿Se ve acá? Esta apertura de cuenta, al momento de que se anote en mi extracto bancario, se va a anotar como un crédito a mi favor. ¿Sí? ¿Se entiende? Jóvenes, ¿están ahí? Necesito que Sí, ingeniero. escucharles. Bien. Bien, necesito saber que estén presentes. Ok. Entonces, estos 2.000 bolivianos va a pasar a mi columna del crédito. Ok. Lo mismo, si hago yo un depósito en efectivo por 1.000 bolivianos, aquí en mi columnita del crédito va a ser a mi favor, ¿cierto? Por lo tanto, mi saldo va a incrementar. Voy a tener 3.000 bolivianos hasta ese momento. Los 2.000 que tenía de mi saldo más los 1.000 que acabo de depositar. ¿Se entiende? ¿Todo correcto? Vamos de ida. Vamos de ida, bien. Si yo hago un retiro de dinero en efectivo por valor de 500 bolivianos. Espérenme, aquí tengo que corregir esto. Ahora sí. Si hago un retiro de 500 bolivianos, mi saldo, ¿cuánto va a disminuir? En 500, ¿cierto? Por lo tanto, mi saldo al final va a ser 2.500 bolivianos. El retiro en efectivo, ¿qué significa para el banco? Significa que ellos están, ¿qué? Están pagando en efectivo. A mí me están dando dinero en efectivo. ¿Y se va a anotar en dónde?
en la columna de mi débito. ¿Por qué? Porque está disminuyendo en 500 bolivianos mi cuenta de 3.000. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta hasta ahí? Esos 500 bolivianos se está debitando de mi cuenta. Hasta ahí tengo registrado en ambos lados, ¿cierto? ¿Se logra apreciar? Estos 500 están registrados aquí, en mi columna del débito. Recuerden, estos colorcitos no están pintados porque a mí me gusta, ¿sí? Si este color está pintado de amarillo aquí en el haber, significa que en el banco se va a registrar los movimientos en la columna del débito, ¿sí? Bien, aquí en mi contabilidad de la empresa no tengo más registros, ¿sí? No hay nada más ahí, ¿sí? Pero sin embargo, en mi extracto bancario sale que tengo otro débito por la emisión de chequera por valor de 200. Significa que va a reducir los 2.500 en 200 bolivianos. Esos 200 bolivianos yo le voy a restar a 2.500 y mi saldo hasta esa fecha va a ser de 2.300. ¿Sí? Aquí ya tengo el primer movimiento registrado en el banco, pero no en la empresa, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Por lo tanto, este movimiento yo lo voy a marcar, lo voy a señalar, le voy a poner una flechita, un colorcito, lo que sea para identificar que no está registrado. Bien, ahora, tengo otro movimiento más que dice abono del cliente Delta Cruz por 4.000 bolivianos. Si yo digo abono, significa que me está depositando, ¿cierto? Me está haciendo sumar mi cuenta en el banco. Por lo tanto, voy a anotar en mi columna del crédito. Este movimiento de 4.000 bolivianos yo le voy a sumar a 2.300 y al final voy a tener 6.300 bolivianos. Vean que estos 4.000 bolivianos, ¿sí?, ¿están o no están registrados aquí? No están. Por lo tanto, igual yo lo voy a marcar, lo voy a señalar, le voy a poner algo que diferencie que no está marcado ahí, ¿cierto? Listo. Vamos por un lado. Al final de jornada, ¿sí?, ¿qué dice acá? Mi saldo final según la empresa, ¿cuánto es? Es de 2.500. Ok, es de 2.500. Por otro lado, el extracto bancario, según el banco, ¿cuánto es mi saldo final? 6.300. 6.300. Ok. Por lo tanto, voy a ir anotando esos datos. Aquí según mi empresa yo tengo 2.500, ¿cierto? Según el banco, ¿cuánto tengo? 6.000. 6.300. Bien. Este igual lo vamos a remarcar, a ver, para que sea más notorio. Bien. Vamos por partes. Esto yo voy a borrar. Bien, atiéndame acá. Esto se borra y esto se borra igual. Listo. Bien, me tengo que guiar con estos movimientos de acá, ¿sí? Son los 4 movimientos que se van a hacer. ¿Por qué son 4? Porque yo tengo mi columna del débito. Si anoto algo aquí y no está registrado acá, voy a anotar acá. ¿Sí? Vamos por partes. Tengo cargos de la empresa no registrados en el banco, es decir, tengo algún movimiento en la columnita del débito, por eso está aquí como débito. Esto lo voy a anotar débito. Débito, está anotado. Cargos de la empresa que no estén registrados por el banco. Repito, algo aquí de la empresa que no haya registrado en el banco. ¿Hay o no hay? No hay nada, ¿cierto? No. Por lo tanto, no hay nada. Listo, vacío.
Déjenme borrar esto igual. Tiene que estar vacío. Ya, no hay nada aquí, ¿cierto? Sigamos revisando. Abonos de la empresa no registrados en el banco. ¿Tengo algún movimiento? ¿Sí? ¿Tengo algo en mi haber que está en la empresa pero no en el banco? No. No hay nada, No hay. ¿cierto? Entonces esto igual va a quedar vacío. Vamos con el lado contrario. Dice cargos, débito, o si quieren verlo, sí, débito. Débito del banco que esté registrado aquí en el banco y no en la empresa. ¿Tengo algún movimiento? Acá. ¿Tengo algún débito en el banco que no esté registrado en la empresa? Sí, cero. ¿Cuál sería? El débito por emisión de chequera. Ok. Entonces tengo este movimiento que está registrado en el banco, pero no está registrado en la empresa. Por lo tanto, voy a copiarlo en esta sección. ¿Sí? Es por el valor de 200 bolivianos. ¿Sí? Es un débito que está registrado en el banco, pero no está registrado en la empresa. Listo. Bien, sigamos. Abonos. A ver, o si quieren verlo de mejor manera, crédito. ¿Sí? ¿Tengo algún crédito, algún abono que esté registrado en la empresa? Perdón, que esté registrado en el banco, pero no en la empresa. Es decir, tengo algún crédito registrado en el banco que no esté registrado en la empresa. Sí, los de 4.000. El de 4.000, ¿cierto? El abono de un cliente que me pagó 4.000, o sea, que depositó 4.000 bolivianos en el banco, que está registrado aquí en mi extracto bancario, pero no está registrado en la contabilidad de mi empresa. Entonces, esos 4.000 yo los voy a copiar en esta sección de acá. Déjeme, esto estaba con el signo positivo. ¿Listo? Bien. No hay nada más que pueda registrar, nada más, ¿cierto? Bien, hágame el cálculo por favor aquí. ¿Cuánto sería 2.500, que es el saldo según mi empresa, menos 200 más 4.000? Repito, 2.500 menos 200 más 4.000. 6.300. 6.300. 6.300. 6.300. Ok. Ese es el saldo según mi banco. ¿Cierto? Saldo según mi banco. Ahora, estos mismos montos yo los voy a copiar aquí. ¿Ok? Pero en este lado voy a partir de ¿dónde? De mi saldo del banco. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que mi saldo del banco, ¿cuánto es? 6.300, ¿cierto? Como ya hice el análisis que no tengo cargos ni abonos registrados por la empresa que no estén registrados por el banco, pero sí al revés, tengo débito y crédito registrado por el banco que no está en la empresa, en este lado va a pasar a ser con los números cambiados y con el signo cambiado. Por favor, hay un micrófono encendido. Bien. Vean acá. Si yo hago este cálculo, créditos
¿Qué dice? Crédito, perdón, cargos del banco que no han sido registrados por la empresa. ¿Cuáles eran? Tenía mi débito por emisión de chequera. Y por otro lado tenía el abono de un cliente. Dígame. No veo que estás contando que usted otra vez salir y volver a compartir pantalla, por favor. No le escuché bien, se escucha mucha interferencia en su audio. No veo, déjala que está compartiendo pantalla, luego. Ya que puede salir y volver a compartir. Ah, ya. Ok. No se ve. Voy a dejar de compartir y enseguida vuelvo a compartirles pantalla, ¿sí? Deme un momentito. Bien. ¿Me avisan por favor si se ve bien? ¿Se logra apreciar? Ya estoy transmitiendo pantalla. Sí, licenciado. Ok, bien jóvenes. Vamos por este ladito. Yo tengo aquí, ¿cuánto? Tengo 6.300 bolivianos, de los cuales 200, como dice aquí, es un débito, es una resta, ¿sí? Para el banco, es una resta para el banco, que no ha sido registrada, ¿dónde? ¿Ah? No ha sido registrada en la empresa, ¿cierto? Por lo tanto, si no ha sido registrada por la empresa, este monto de aquí va a terminar sumándole a lo que tengo en mi columnita del banco. Y voy a terminar restándole esta columnita de acá. ¿Para qué? Para que esto me dé el saldo según la empresa. ¿Qué quiere decir? Voy a anotar a la inversa de lo que me está mostrando aquí en el banco. ¿Sí? Hagan el ejercicio, a ver, por favor, de 6.300 más 200 menos 4.000. Tendría que darme el saldo de la empresa. 2.500. Ok, sale 2.500, ¿cierto? Bien, ya tengo registrado entonces esto. Vean aquí, por favor. Me voy a venir a esta columnita de acá. Y vamos a hacer por partes. Y esto también voy a borrar. Bien. ¿Cuánto es el saldo según mi empresa? Según mi empresa yo tengo 2.500, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están ahí? Jóvenes. Sí, ingeniero. Ok, según mi empresa yo tengo 2.500. Según mi banco, ¿cuánto tengo? 6.300. 6.300. Ya. Atiéndame que esta es la parte importante. Sí, atiéndame por favor. Esta es la parte importante para que ustedes comprendan el ejercicio. ¿Sí? Tengo dos movimientos aquí que no han sido registrados correctamente. Esos dos movimientos, ¿dónde sí han sido registrados? En el banco, ¿cierto? En el banco, ok. Si yo digo débito por emisión de chequera, ¿es una resta o es una suma? Resta. Es una resta, ¿cierto? Es una resta para mi cuenta. Por lo tanto, si fue registrada en el banco, ¿dónde me está haciendo falta registrarla? En la empresa, ¿cierto? Por lo tanto, ese movimiento de la emisión de la chequera, yo la voy a anotar en la empresa. ¿Cuánto es para la empresa? Es una resta, ¿cierto? Es una resta de 200 bolivianos. Entonces voy a anotar como una resta. ¿Sí? ¿Se comprende hasta ahí? Porque aquí está disminuyendo mi cuenta en 200 bolivianos. Esa disminución
Yo no la anoté en mi empresa, por lo tanto debo anotarla aquí en la columna de la empresa. ¿Qué otro movimiento más hay? El abono de un cliente, ¿sí? El abono de un cliente, ¿por qué valor? Por 4.000 bolivianos, ¿sí? ¿Ese abono está sumando o está restando a mi cuenta del banco? Sumando. Está sumando, ¿cierto? Es un abono, es un crédito. Está en la columna del crédito, por lo tanto suma. Todo lo que está en el crédito suma. Entonces está sumando 4.000 bolivianos. Esa suma de dinero ha sido registrada en el banco, pero ¿dónde no ha sido registrada? En la empresa. Por lo tanto, esa suma de 4.000 bolivianos yo la voy a registrar en la empresa, que vendría a ser aquí. Ahora vean, esos 2.500 de partida que yo tenía, si le resto 200, que es lo que me han debitado por mi chequera, y luego vino un cliente y me abonó 4.000, al final, ¿qué saldo voy a tener? Va a coincidir con mi saldo ¿de dónde? Del banco, ¿cierto? Ambos son iguales, entonces se hizo la conciliación bancaria, ya hice cuadrar mis números. ¿Me dejo entender? Este cuadrito es bien importante que me lo sepan manejar. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Alguna pregunta, duda al respecto? ¿Están ahí? A ver. Veo a varios conectados. Ok. Pulgar arriba, pulgar arriba. ¿Quién más? Noé está conectado. Bien. ¿Quién más? Erika, bien. Dígame. Dicen, buenas noches. ¿Vas a subir, no ve, el videito? Sí, sí. Hoy es viernes y vuelvo de mi trabajo y en viaje no te escucho muy bien algunos. Ok, sí, está grabado, no se preocupen. Lo tengo grabado, la resolución de los ejercicios. Ya, gracias, dicen. Ok, este video se va a subir igual a la plataforma. Bien, ¿hay alguna otra duda, otra consulta más, jóvenes? Ya estamos por terminar. Licenciado, Dígame. ya, usted dice que se suma, ¿no? 2.500 menos 200, ¿no? ¿Sí? Más 4.000. Correcto. ¿Por qué me da otro monto? ¿Cuánto sale? 2.500 menos 200 más 4.000. ¿Qué monto le sale? Ah, está bien. ¿Está bien? Sí. Sí, ya me he hecho dudar. Mire, tengo... Bien. Tiene que salir lo mismo. Comprendido esto, miren que tenemos tiempo para un ejercicio más. Voy a hacerle una forma reducida a esto. Espérenme, me voy a copiar el ejercicio de acá. Ok, denme un momentito. Vamos a hacer un último ejercicio antes de que termine la clase para que no quede más dudas. Inge, buenas noches. Buenas noches. Ya. Inge, una preguntita. ¿Cómo vas a subir los videos? Es que yo trabajo y a veces no me doy tiempo, Inge. Sí, ya los he subido ahí. Hay un tercer video que ya se cargó.
Enseguida va a salir seguramente el enlace en la plataforma y este que estamos viendo ahora va a salir igual. ¿Sí? Bien, jóvenes, vean acá, vamos a hacer otro movimiento más, ¿sí? Para que quede claro. Atiéndame acá. Vamos a partir de otro monto, no sé, de 4.000, vamos a decir. Entonces vamos a borrar. Bien, atiéndame acá. Ya. Vean, jóvenes, este ejercicio. A ver, déjenme verificar que esté todo correcto. Está todo correcto. Bien. Voy a hacer de una manera un poco más resumida para ver si se entiende mejor. Estos dos cuadros de aquí abajo, de acá, los vamos a omitir por ahora, ¿sí? Préstenme atención acá, por favor, ¿sí? Necesito que me presten atención. En 5 minutos se resuelve este ejercicio. No hay por qué demorar más, ¿sí? Ok. Mismos casos, diferentes montos, el mismo resultado tendría que salir, ¿sí? Vean acá, por favor. Hice una apertura de mi cuenta, hice un depósito de apertura por el valor de 4.000 bolivianos, ¿correcto? Entonces mi saldo va a sumarse en 4.000 bolivianos, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Estoy haciendo solamente la contabilidad de la empresa. Ok. Si yo hago un depósito en efectivo, voy a sumarle esos 2.000, ¿sí? A los 4.000 que yo tenía de saldo. Va a ser 6.000. ¿Cierto? Ahora, dice, hice un retiro en efectivo por el valor de 750. ¿Sí? Sus micrófonos, por favor, después de que participen, les recomiendo silenciar. Ok, muchas gracias. Les decía, hice un retiro en efectivo por el valor de 750. Esos 750 va a disminuir de mi saldo anterior, ¿cierto? ¿Cuánto es 6.000 menos 750? 6.000 menos 750. 5.250. Ok, 5.250. Por otro lado dice depósito en cheque por el valor de 10.000. Esos 10.000 van a pasar ¿a qué? Van a pasar a sumarse, ¿cierto? ¿Sí o no? Esos 10.000 bolivianos van a pasar a sumarse a mi saldo anterior y voy a tener ¿cuánto? 15.250. ¿Sí? Por otro lado, dice pago por mantenimiento por valor de 2.300. Esos 2.300 van a pasar a restar a mis 1.500, a mis 1.250 que tenía anteriormente, ¿cierto? Y mi saldo final va a ser de 12.950 bolivianos. ¿Todos conformes hasta ahí? Nadie se perdió en esto. Simplemente es un libro mayor. ¿Sí? Sí. Bien, vamos por el otro lado. Tengo una apertura, ¿sí? Un depósito de apertura de cuenta por valor de 4.000. Es decir, que mi cuenta va a sumar en 4.000 bolivianos. Depósito en efectivo por 2.000 en mi columna del crédito. Entonces esto se va a sumar, ¿sí? Voy a tener 6.000. Pago en efectivo, ¿sí? Está saliendo dinero de esa cuenta y va a reducir en 750. 750 voy a disminuir a mis 6.000 que tenía anteriormente y voy a quedar con 2.250.
Por otro lado, dice débito por emisión de chequera. Bueno, está muy grande este débito, era 250. Ya. Débito por emisión de chequera. Voy a restarle 250 bolivianos a mi saldo anterior porque estoy debitando de esa cuenta, ¿sí? ¿Cuánto va a ser mi nuevo saldo? 5.000. 5.000. Correcto. Ahora sí, dice abono del cliente Delta Cruz. Es un crédito, estoy en la columna de mis créditos. 7.000 bolivianos le voy a sumar a... ¿Dónde? A los 5.000 que tenía anteriormente, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser? 12.000. 12.000 exacto, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, voy a hacer el análisis aquí. ¿Hay algún movimiento en este cuadro que no esté registrado en el banco? Veamos. Depósito de apertura, ¿está en el banco? ¿Sí o no? Sí. Está, ¿cierto? Depósito en efectivo, ese monto de 2.000, ¿está en el banco? Está, ¿cierto? Retiro en efectivo por 750 bolivianos, ¿está en el banco? Sí, el pago. Está, ¿cierto? Es el pago en efectivo por el mismo monto. Ok. Depósito en cheque por valor de 10.000 bolivianos, ¿está en el banco? Se perdió. No está en el banco. Ok, entonces yo lo voy a marcar de otro color diferente. Sigamos. Pago por mantenimiento por el valor de 2.300 bolivianos. ¿Está en el banco? Tampoco. Tampoco está en el banco. Ok, entonces voy a marcar con otro color. Vamos por este lado. Depósito de apertura por valor de 4.000. ¿Está en la empresa? Ahora estoy en el extracto bancario. Sí. Los 4.000 están en la empresa. Correcto. Depósito en efectivo por valor de 2.000. ¿Está en la empresa? Sí. Está en la empresa. Pago en efectivo de 750. ¿Está en la empresa? Sí. 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 Débito por emisión de chequera por el valor de 250 bolivianos. ¿Está en la empresa? Se perdió. No está. Por lo tanto, lo voy a señalar. ¿Algún otro monto más? Abono del cliente Delta Cruz por el valor de 7.000 bolivianos. ¿Está en el banco? ¿Está en la empresa? No. No está. Bien. Este sería entonces mis 4 movimientos que no están registrados. Por lo tanto, esto voy a omitir por ahora, ¿sí? Para que no haya confusiones. Bien. Hasta este momento, vean por favor. El ejercicio que me dice, según la contabilidad de mis mayores de la empresa, ¿qué cantidad tengo en mi saldo? 12.000. 12.950. 12.950. Ok. ¿Y cuánto tengo según mi extracto bancario? 12.000. 12.000. Esos dos montos yo los voy a anotar directamente en este cuadrito. ¿Ok? De la empresa era 12.950. Y del banco eran los 12.000 exactos, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Bien. Vamos por partes. Dice, depósito de cheque. ¿Está registrado en dónde? En la empresa, ¿cierto? ¿Dónde me falta registrarlo? En el banco. Ahora, presten atención acá. Este depósito está en mi columna del debe, ¿sí? Cuando yo lo registre en el banco, ¿en qué columna voy a anotarla? ¿En el crédito o en el débito? En el crédito. En el crédito. ¿El crédito es una suma o es una resta? Una suma. Una suma. Entonces, estos 10.000 bolivianos del depósito en cheque, yo los voy a anotar aquí, depósito en cheque, como una suma ¿en dónde? En el banco. Es donde me está faltando registrarla, ¿cierto?
Bien, sigamos. Dice pago por mantenimiento. Está en la columna de mi haber. ¿Este pago por mantenimiento es una resta o es una suma? Cuando yo pago algo, ¿está saliendo dinero? Una resta. Una resta. Es una resta, ¿cierto? Si es una resta, ¿en qué columna yo voy a anotar en mi banco? ¿Crédito o débito? Débito. Débito, ¿cierto? Porque aquí es donde me está faltando registrar. Entonces, estos 2.300, al momento en que yo registre, los voy a anotar en el banco, pero como una resta. ¿Sí? ¿Se entiende? Estos 2.300 están registrados en la empresa. ¿Dónde me falta registrarlos? En el banco. Veo que es un gasto, por lo tanto voy a registrar en el banco como una resta de dinero en mi cuenta. Bien, continuemos. Aquí dice extracto bancario. Aquí tengo este movimiento de acá que ha sido registrado en el banco como un débito. ¿El débito qué es? ¿Es una resta o es una suma? Una resta. Una resta. Fue registrado en el banco, ¿sí? Fue registrado, esta resta fue registrada en el banco, pero no fue registrada ¿en dónde? En la empresa, ¿cierto? Entonces, Sí. esos 250 bolivianos van a ser registrados como una resta en la columnita de la empresa. ¿Ok? Sigamos. Tengo el abono de un cliente por 7.000 bolivianos. Estos 7.000 bolivianos están en la cuenta, en la columna del débito. Significa que has sumado estos 7.000 bolivianos a mi cuenta, ¿cierto? ¿Cierto, verdad? Estos 7.000 bolivianos has sumado en mi cuenta. Entonces, esta suma de dinero, estos 7.000 bolivianos, ha sido registrada en el banco, pero ¿dónde me está faltando registrar? En la empresa, ¿cierto? Entonces, esos 7.000 bolivianos en la columnita de mi empresa yo las voy a sumar y van a ver que ahora sí cuadran mis dos movimientos. Mis saldos reales después de mi conciliación bancaria van a ser de 9.700 bolivianos. ¿Sí? ¿Se comprende, jóvenes? Sí, dice. Damas y caballeros presentes. Bien. Muy bien, joven. Voy a subir esta clase grabada ya ahora sí a la plataforma, no tengan pena de eso, ¿sí? Y estos apuntes que hemos tenido en la clase de ahora, de igual manera serán registrados, ¿sí? Y los voy a subir inmediatamente a la plataforma para que puedan disponer de ellos, ¿sí? Si no hay ninguna otra consulta, ninguna otra pregunta, ¿sí? Podemos dar por terminada la clase de hoy. Dice, ¿nos van a practicar? Para practicar. Sí, les voy a subir su práctico en la misma plataforma, ¿sí? Se los voy a dejar disponibles hasta el lunes a la medianoche, ¿ok? Bien, jóvenes, entonces, si no hay más consultas, más dudas, les encargo, por favor, las personas que no han podido registrarse en la plataforma,